Hola, muy buenos días. Mi CIPAS está conformado por Cristian Suárez, Sara Prieto y quienes está hablando, Venus Zamora. La temática que nos corresponde a nosotros trata sobre la señalización de tuberías de conducción. Este tema tratamos de profundizarlo de manera, esperamos, correcta para que sea comprendido tanto por ustedes como por nosotros. Pero antes que todo, quiero plantear unos términos que creo son conocidos por nosotros, pero no es de más recordarlos. Por lo menos, que es una señal. Una señal sabemos que es un elemento el cual generalmente se representa en formas geométricas, en distintos colores o símbolos. Estos suelen representar una situación determinada y su propósito es llamar la atención a personas las cuales se encuentran en un entorno el cual se cree es necesario tomar medidas de precaución o atención a algún tipo de elemento o material que se encuentre por ahí. Las tuberías sabemos que es un conducto el cual su función es transportar ya sea agua u otro tipo de fluidos que se nombrarán más adelante. Hay dos tipos de tuberías, están las de plástico y están las de metal. Por lo menos las de plástico, la más conocida es la PVC, está también la CPVC, que es la de policloruro de vinilo colorado, está la PEX, que es polietileno reticulado, y está la polipipe, que son de un material más grueso y son de color negro. Las de metal están las de cobre, las de acero inoxidable y están las galvanizadas. Estas pues como tal son un metal con el cual se pueden cubrir otro tipo de metal para evitar su oxidación. Ahora, refiriéndonos a los fluidos es un tipo de medio continuo compuesto por moléculas atraídas entre sí de manera débil, es decir, no sostienen una forma concreta. Podemos llamar o definir fluidos tanto gases como líquidos. Tratando sobre el tema de los colores que debe llevar la tubería, para lograr identificar los fluidos que estén pasando por ella, por la tubería, debe ser pintado por los colores que son asignados por las normas. Si es necesario reflejar el sentido del fluido, se puede marcar con una flecha, el cual puede ser de un color contraste, ya sea negro o blanco, para ser más visible. Un color básico es aquel que indica la naturaleza del fluido. El color complementario es aquel que indica el estado del fluido que está pasando por allí. El color complementario se representa por medio de franjas, las cuales van sobre el color básico. Ya puede ser de color amarillo, verde, rojo, violeta, blanco, negro, entre otros colores. Ahora, volviendo con los colores para identificar los fluidos, por lo menos está el marrón, los cuales son los líquidos combustibles o también aceites. Está el naranja, los cuales son ácidos. Está el azul, el cual transporta oxígeno o aire. Está el verde, que es el que transporta el agua, se identifica el fluido como agua. Está el negro, que puede transportar gases o líquidos no combustibles, o también puede ser para aguas negras o drenajes. El violeta son las bases, o también conocidos como lejías, que es un material corrosivo, un ácido también. Está el color amarillo, que son los gases combustibles, y está el color gris, que también son aquellos que conducen refrigerantes, o también se conocen como tuberías de vacío. Y por último está el color rojo, que son los que transportan el vapor del agua, o también pueden ser reconocidos como el mecanismo que transporta para algún tipo de emergencia, incendios o algo así. Un ejemplo sobre esto están por lo menos las bombas de gasolina. Ellas deben de usar, se supone, la tubería de color marrón,
que son los que llevan líquidos combustibles, los aceites o por lo menos el amarillo, que son los gases combustibles. Y por lo menos la empresa Cemex, que es la empresa que fabrica el cemento, ellos suelen utilizar más que todo el agua y también incluso el agua lo reutilizan, pero el color de su tubería debe ser verde, aunque no necesariamente tiene que ser de ese color. Eso también depende si la empresa lo quiere así o no, pero de igual manera, si se va a cambiar el color de es necesario tener un aviso allí en esa área en el que los trabajadores puedan identificar de qué tipo de fluido está allí en esta tubería. Con base a la leyenda, las letras en las tuberías se representan por medio ya sea de abreviaciones o la fórmula química del fluido. Esta letra puede variar entre 10 milímetros hasta 90 milímetros según el tamaño de la tubería. Las tuberías suelen estar en la parte superior de la cabeza de los trabajadores o también se pueden encontrar de manera subterránea. Ahora, hablando de las distancias y alturas, esta se basa en la visualización en la que esta se encuentra en la tubería. La distancia se mide con metros y por lo menos estamos tratando de tuberías que son en forma circular, estas son en diámetros, entonces se tomaría por centímetros. Hablando de esto, pues las tuberías, si es de un diámetro de 20 centímetros, que es una distancia de 0 a 10 metros, suele ser una distancia corta, ¿sí? Y por lo menos si es de 30 centímetros su diámetro, la distancia es de 10 a 15 metros. Esta suele ser una distancia media. Y si es de 40 centímetros su diámetro, la distancia puede ser de 15 a 20 o 25 metros de distancia. Esta sería larga, o sea, su distancia es larga. También se puede nombrar las distancias mínimas que hay entre cada tubería, ya sea de manera paralela o en cruce. Por lo menos, ya sea de manera paralela o en cruce, tienen que llevar una distancia de 3 centímetros cada una. No pueden cruzarse. Y la distancia que hay de la tubería al techo, al rincón o a la pared debe ser de 10 milímetros por lo menos, y esas son las distancias que se consideran para esto. Entonces, ya terminando esa información, pues seguiría la información de los pictogramas y todo ello. Esto le corresponde a mi compañera Sara Prieto. Entonces, ya aquí termino. Muchas gracias. Buenos días, profesora y compañeros. En el día de hoy voy a explicar sobre pictograma y figuras geométricas dentro de la señalización de tuberías. Bueno, para comenzar voy a empezar hablando sobre la identificación de colores dentro de la señalización de tuberías. Vamos a comenzar con las tuberías de color verde. Yo hice acá como un pequeño ejemplo. Bueno, las tuberías de color verde siempre van a transportar agua potable o agua corriente. Dependiendo del estado del agua, las franjas, si digamos tiene una franja de color rojo como la que está acá, es agua a presión. El estado de los flujos que pasan siempre por las tuberías va a depender de las franjas, porque siempre va a pasar lo mismo. Y eso lo voy a explicar más adelante en el video. Ahora las tuberías de color azul. Las tuberías de color azul siempre van a transportar aire o oxígeno, que pues es como lo mismo. Por lo menos la que vemos del ejemplo acá tiene dos franjas rojas. Esto significa que el aire es comprimido.
pero si tuviera dos franjas blancas sería que el aire es caliente. Siempre, como dije antes, todo el estado de todos los fluidos que pasen por las tuberías va a depender de las franjas o de las etiquetas o de lo que tenga encima la tubería, porque siempre va a tener una señalización o algo que la gente identifique para tener en cuenta nosotros qué es lo que transporta la tubería. Continuemos. Bueno, las tuberías de color rojo siempre se van a identificar para la prevención de incendios. Por acá siempre van a pasar fluidos para prevenir incendios, como agua o hidrógeno, que es la de este ejemplo. Esta tiene una rayita de color azul, una franja de color azul. Eso significa que por esta tubería pasa hidrógeno. Entonces, pues tenemos que tener claro estos conocimientos porque pues uno nunca sabe un accidente o que vayamos de visita a alguna parte o que vayamos a hacer, nos saquen, digamos, a una salida pedagógica o que nos pregunten o en una evaluación. De igual forma, este tema lo vamos a seguir viendo, de la señalización. Entonces, tenemos que tenerlo claro. Ahora vamos con las de color naranja. Las tuberías de color naranja son muy importantes tenerlas en cuenta y saber qué es lo que transporta por la tubería de color naranja, porque es muy peligroso si no tenemos el cuidado que se tiene, que se debe tener a la hora de encontrar una tubería en alguna parte o de verla. Bueno, por las tuberías de color naranja siempre va a pasar así. Por lo menos esta, la del ejemplo, que tiene una franja de color rojo, significa que el ácido es concentrado. Entonces, que tenemos que tener claro. Ahora vamos con las de color amarillo. Las tuberías de color amarillo también son importantes, así como las otras o como la de color naranja, porque por estas tuberías pasan muchos tipos de gases, de muchas cosas. Pasa gases de aceite, que es la del ejemplo, que tiene dos franjas de color café. Cuando una tubería tiene dos franjas de color café y es amarilla, pasa gas de aceite. O estas dos, que tiene dos franjas de color verde, es gas de agua. O si tuviera dos franjas de color violeta, sería amoníaco. O si tuviera dos franjas de color negro, sería gas carboncílico. Bueno, tenemos que tenerlo claro porque siempre vamos a ver tuberías amarillas, que son las que más vemos en la actualidad. Y a veces no sabemos en realidad qué es lo que transporta. Ahora hablemos de las figuras geométricas. La figura geométrica que le correspondió a la señalización de tuberías es el cuadrado. ¿Por qué? Porque el cuadrado es de información. Siempre que veamos una tubería vamos a encontrar una señalización al pie o un aviso que nos va a indicar qué es lo que pasa por esa tubería y el cuidado que tenemos que tener o antes de entrar donde están las tuberías. Dentro de las señalizaciones de tuberías está lo corrosivo, lo muy inflamable, lo tóxico, lo muy tóxico y lo explosivo, que es como la más importante de tener claro todos estos conceptos, porque pues son muy peligrosos. O sea, es muy peligroso, digamos, no tener el cuidado que se tiene que tener a la hora de ver una señalización de esta y saber. Bueno, espero que haya quedado todo claro, que hayan entendido y que es de gran importancia saber todos estos conocimientos y entenderlos para más adelante. Bueno, buen día a todos, buen día a mis compañeros de estudio, a mis hijas, a Venus, a Valentina, afrontando esta situación del COVID-19 con responsabilidad en los trabajos, a la docente Lucilenia, buen día. El tema asignado por nosotros correspondientes a la señalización de tuberías. Recordemos, antes que la señalización todavía es primordial, hace parte del proceso de comunicación que tenemos nosotros visualmente frente a todas estas relaciones funcionales que nos permiten diagnosticar situaciones, comportamientos de nosotros los individuos, todo aquello con la finalidad de garantizar un ordenamiento del personal en situaciones ya sea de emergencias, desastres, enfermedades laborales, todo esto pertinente a casos laborales.
Sabemos que la información que se debe tener en una señalización debe ser clara y precisa. ¿Por qué no hay letras en una señalización? Porque no todos los individuos o personas asimilamos la información que está dentro de ella de una manera igual. Entonces pues ya universalmente una imagen es precisa y clara. Por eso no sé, dentro de una señalización no hay letra. O si hay, pues es como tan indicada. De la señalización existen materiales de alto y bajo peligro. De alto podría ser esto correspondiente a explosión, y pasa en la parte de tuberías, que no solamente pues se maneja el agua en todos esos estados como potable, que sería el acueducto, manejan también todo correspondiente al agua de lluvias, todos estos caudales, sino también manejan otro tipo de líquidos o de gases. Entonces está la gasolina, el SPM, que es correspondiente a la bomba de gasolina, clínicas, gases, también las bombas de gas. Todo esto corresponde pues a los fluidos en cuanto a las tuberías, que se debe poner estratégicamente para que este sea visible. Hablaremos ahorita estructuralmente del formato que se debe diligenciar o se debe tener en cuenta según la normativa. Dentro de un cuadro nos indicará el decreto, la resolución, ya sea pues el tipo, el número como tal, el título, pues por ejemplo podría ser todo lo pertinente a la higiene, y la fecha estipulada. Esto con el fin de identificar la condición de trabajo, el ambiente de trabajo y elementos de emergencia. Situaciones que nos puedan generar, por ejemplo, accidentes, todo este tipo de emergencias y enfermedades laborales. Es el ánimo de prevenir. Ya que si llegase a pasar una catástrofe o bueno, cualquier tipo de emergencia, ya sea leve o grave, pues ya permite saber de que había una señalización, y esto nos pone al lado un poco todo lo pertinente a la parte legal, y no solamente la parte legal, sino a estar en pro de una prevención de todas las personas que están en el área de trabajo, ya sean empleados o asistentes en la parte personal que viene de afuera como visita. Esto como correspondiente al registro, ¿no? O sea, de tener un registro. Hablaremos ahora todo lo que el enfoque a la parte material que se debe utilizar en la señalización. Dentro del formato de la señalización se debe indicar todo lo correspondiente a su definición o a su explicación. Debe estar definido la forma, esa forma, al color. Todo eso es un complemento en sí para el formato que debe estar definido y debe estar previamente ya escrito. O sea, el por qué. Una señalización no se debe poner así por así, sino se debe tener una finalidad como todas. A continuación se hablará sobre la clase de materiales para hacer la señalización interna y externa. Sabemos que en la parte interna se debe tener previamente, pues porque la interna no va a ser tan grande la señalización, porque pues como tal va a estar situada en puntos estratégicos donde sí la gente lo va a ver, pero no va a ser tan aglomerado. En cambio ya la externa pues obviamente debe ser más visual y debe ser más claro o más grande. Los materiales que de pronto se pueden utilizar en cuanto a la señalización, existe el autoadhesivo, que es por lo general el que se utiliza en esas situaciones, en paredes donde casi no hay grasa, donde debe ser lisa y limpia. Y pues señalización también se utiliza en la maquinaria, en este caso pues en las tuberías, que se debe colocar una cinta adhesiva también, diferenciando la funcionalidad. El rígido, o sea que él directamente se puede colocar también sobre una base sólida, ya sea el metal, la madera. Tenemos el plástico rígido, tenemos el aluminio lacado y tenemos el fotoluminiscente, que por lo general se utiliza en los acueductos, ya que
pues es en la parte nocturna, sirve mucho. Tenemos la chapa galvanizada,